Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Buenas tardes, hoy nos hemos trasladado hasta la vereda de Las Abuzaderas, aquí con Paco Galvarro, para que nos comente pues una gran historia que tiene nuestro castillo de Las Abuzaderas, antes incluso de que hubiera un castillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. Bueno, el por qué estamos aquí justo en la vereda, camino ya del castillo de la Abuzadera. Pues la razón de que estuviéramos aquí es para ver un poco el ambiente geográfico en el que surge el castillo de las Abuzaderas, porque las personas tenemos tendencia a pensar que la historia comienza con nosotros, y la historia es un proceso muy largo, continuo, de interacción entre las personas y el medio ambiente, que se prolonga desde que aparece la humanidad sobre la Tierra, que tampoco aparece de una vez, sino que es una evolución filogenética, una evolución de la especie durante cientos de miles de años. Entonces, nosotros sabemos, todos sabemos, que el castillo de la Abuzadera se hace entre el año 1348 y el 1353, la parte importante del castillo, la obra fundamental. Pero la historia no empieza ahí, lógicamente. Antes de que eso lo hicieran los castellanos, a través de haberle otorgado la propiedad el rey Alfonso X y su padre Fernando III el Santo a la iglesia de Sevilla, antes de esa época, antes de que se construyera el castillo, esto ya estaba habitado, y había estado habitado como mínimo desde la época calcolítica, del periodo calcolítico. Hablamos de toda esa zona como estábamos diciendo, ¿no? Eso es. Aquí, tanto en esta zona como en el Coronil, se han encontrado restos arqueológicos de esas culturas tan antiguas. Estamos hablando de culturas que se desarrollan en esta zona aproximadamente 2.000 o 3.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ya en esa época había aquí algunas poblaciones, eran núcleos de población pequeñitos, eran unas comunidades o tribus o gens, como queramos llamarlas, familias, unos clanes familiares que vivían en una primera época de la recolección de los productos naturales que encontraban en la naturaleza, frutos secos o hierbas. Sí, porque nos tenemos que imaginar que esto, el campo tal y como lo vemos ahora, antes pues había sus árboles. Exacto, el paisaje ha cambiado mucho. Ahora todo lo que se ve, lo que alarga la vista, es terreno agrícola, pero cuando empieza aquí a desarrollarse la civilización humana, el Era terreno más la caza, ¿no? era la caza, la recolección de los frutos silvestres, de las plantas silvestres, y después, poco a poco, el hombre, la raza humana, la civilización, va consiguiendo domesticar algunos animales salvajes y lo va convirtiendo en domésticos. Entonces, en ese proceso lo va haciendo con la idea de garantizarse el alimento todo el año, porque la caza o la recolección en la época de invierno son mucho más complicadas, sobre todo la recolección de productos naturales, porque el campo se seca, ¿no? Se queda seco. Y la caza pasa lo mismo. La caza, en una temporada hay caza, pero luego después esos animales huyen. Cuando ve que los cazan, que los hombres llegan a cazarlos, van acabando con la población o se van a otro lado. Entonces las personas tenían que trasladarse, vivían de una forma nómada. A lo mejor estaban aquí, yo qué sé, 6 meses, 1 año, 2 años. Después tenían que trasladarse a la zona de la Sierra de Montellano, o coger en dirección a lo que hoy es Utrera, o a irse a otra zona. Pero a medida que va aprendiendo la técnica de domesticar los animales y de cultivar él los propios productos,
No espera que surjan en el campo espontáneamente, sino que se da cuenta de que cogiendo semillas de trigo va haciendo intentos hasta que logra producir trigo con las semillas que él siembra. Entonces eso le permite a la raza humana tener ya medios de subsistencia garantizados durante todo el año. Sí, que siempre que pensamos en hombres prehistóricos, en hombres así, de este tipo de nómadas y eso, pensamos que son en otros países, en África, en cualquier otro sitio, menos aquí en el Coronil, que aquí en el Coronil pues ha habido, ¿no? Como estás contando. Exactamente. Es que nosotros siempre, las personas, los seres humanos, tenemos tendencia a pensar que las cosas son como nosotros las vemos. Y eso no es cierto. Nosotros ahora estamos viviendo aquí en España en el 2019 con 2020 con unos medios tecnológicos y nos parece que ese sistema de vida es el mismo en todas las partes del mundo y no es verdad. Hay culturas que están mucho más atravesadas, hay tribus indígenas en Sudamérica que casi están viviendo la edad de piedra todavía. Tribus sin reconocer todavía, que no se saben. Que no se sabe tampoco ni el sistema de vida que tiene y de cultura porque no es tan accesible a los blancos, ¿no? A la población blanca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente tenemos tendencia a pensar que las cosas son como las vemos ahora y no es cierto. La historia es un proceso de construcción social que en unos países sucede antes que en otros, las etapas no son iguales ni idénticas en todas partes, los fenómenos históricos tampoco son los mismos y La climatología tampoco. la climatología también influye, ¿no? La climatología también ha ido cambiando con el paso de los milenios, ¿no? Este paisaje que vemos ahora no tiene nada que ver con el paisaje de hace 5 millones o 25 millones de años. En aquella época todo esto estaba sepultado por el mar. Incluso por esa razón se encuentran muchas canteras con restos fósiles de animales marinos. Hace 5 o 25 millones de años el paisaje era completamente distinto ahora. Esto era todavía estaba enterrado, estaba sepultado por el mar todas estas tierras. Por eso cuando vamos a lo mejor a las canteras que hay por los alrededores, de donde se extrae la arena esta amarilla que hay, o roja, aparecen muchos fósiles, muchos huesos que se han convertido ya en fósiles, en piedra, de animales marinos de esa época. Y aparecen, por ejemplo, colmillos de peces, valvas de almeja, aparecen vértebras a lo mejor de mamíferos de aquella época. Por lo que estás hablando, nos hemos ido ya mucho más atrás todavía, ¿no? Sí, estamos hablando de hace 5 o 25 millones de años, de la época del Mioceno. Y todo eso para decir que no tenemos que pensar que las cosas son como nosotros las vemos ahora, sino que han ido cambiando poco a poco. Y como decíamos antes, antes de que se hiciera el castillo ya había aquí población. Antes de que estuvieran aquí los castellanos o antes de que estuvieran los árabes, estuvieron los visigodos. Y antes de la cultura visigoda estuvieron aquí los romanos, la cultura romana. Aquí siempre ha habido una población nativa. Lo que pasa es que se ha ido adaptando a las culturas que iban llegando. Cuando hablamos de aquí, hablamos de estas zonas. No hablamos de lo que es el pueblo del Coronil, que no existía en aquel momento. Eso es, el pueblo todavía no existía. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Estabas hablando de diferentes culturas y que han vivido aquí en esta zona. Pero ¿cuáles han sido exactamente esas culturas, esas diferentes culturas? Eso es, vamos a hacer un poquito de resumen de lo que llevamos hablado para dar un poquito de orden cronológico histórico. Aquí los yacimientos más antiguos que hay
son las de la época del Calcolítico. Entonces hay monumentos de piedra y había menhire allí en el cerro aquel de enfrente nuestra. Ahí aparecieron monumentos megalíticos, piedras gigantes que estaban talladas, sacadas por los hombres primitivos de esa época, y ahí hacían construcciones. Unas veces era para hacer enterramientos subterráneos, otras veces eran como la piedra inca, un menhir clavado en la tierra con una simbología normalmente religiosa o para demarcación territorial, ese tipo de cosas. Entonces, esa época primera, el Carcolítico, la época carcolítica, hay yacimientos. A continuación del Carcolítico hay aquí también vestigios de cultura celta, como por ejemplo la estela funeraria que se encontró el profesor don Silvestre López Jurado, que se la encontró allí abajo en el arroyo de las Aguzaderas, en la confluencia con la vereda de Churriana. Aquí por la parte esta de la izquierda también hay vestigios de esa época celta, eso se llaman carros celta o ruedas celta, que tenemos una piedra en el ayuntamiento que se la encontró Antonio Fernández Aveza y otros amigos suyos. Entonces eran inscripciones que hacían los hombres primitivos en el Calcolítico y periodos posteriores para demarcar el terreno, para decirle al vecino, este territorio es nuestro, ¿no? Un aviso, como ahora se ponen las señales. Y también algunas veces tenía también connotaciones religiosas, funerarias, de enterramiento y ese tipo de cosas. Entonces ahí arriba en el cerro que les decimos nosotros, de Rancho de Calero, ahí vivió en 1890 aproximadamente, vivía un señor que se llamaba don Feliciano Candao Pizarro. Feliciano Candao Pizarro es sobrino de los primeros Candao Acosta que hubo aquí en el Coroní. Fue uno de los primeros también, Feliciano. Don Feliciano fue uno de los primeros investigadores de arqueología, porque entonces en esa época, en el siglo XIX, la arqueología todavía no existía como ciencia, pero ya había alguna gente que tenía esa inquietud de averiguar cómo había sido la historia de los antepasados, cómo vivían, qué restos había, y empezaron a aficionarse a la arqueología. En aquella época se llamaban anticuarios, porque la arqueología no existía como ciencia. Entonces este hombre, que llegó a ser rector de la Universidad de Sevilla a principios del siglo XX, entre 1900 y 1912 más o menos, tenía esa inquietud. Y como esas tierras eran suyas, eran de su familia, empezó a hacer excavaciones, pero primero fue un hallazgo fortuito, porque lo que quería era sembrar viñas. Y al querer sembrar las viñas excavó el suelo, los obreros, y lo avisaron los felicianos que aquí están apareciendo trozos de hueso, unas piedras que parece que son hachas, hechas de piedra, están apareciendo collaritos de cuenta como si fuera un collar. ¿Esto qué es lo que es? Como él entendía del tema porque era muy aficionado, empezó ya a hacer excavaciones más en serio, ¿no? A decir, no, venga, ahora vamos a excavar esto poco a poco, vamos a ir sacando el terreno por capas, lo que vaya apareciendo me lo vaya apartando al lado para que yo lo vea. Y entonces se hizo ahí arriba una de las primeras excavaciones que se hace en toda España. ¿Y qué pasó con todo ese hallazgo que encontró? ¿Dónde es? Eso, él hizo unas publicaciones, en la Universidad de Sevilla se llevó algunas cosas, otras las hizo en publicaciones de revistas especializadas que ya estaban empezando a surgir en Madrid y en otros sitios, y ahí encontraron, por ejemplo, los animales que cazaban en aquella época. En aquella época había caballos salvajes por aquí, de otro tamaño más pequeño que los actuales, pero había caballos salvajes, había ciervos, muchos animales que servían como alimento para aquellos primitivos cazadores, ¿no? Y después, poco a poco, a esa sociedad, a esa civilización, va sucediendo la celta, de la que hemos hablado antes, que también hay restos ahí con la estela que se encontró Silvestre, la estela funeraria, o con el carro, la representación esquemática del carro que hay allí en el ayuntamiento,
una piedra que está tallada, está labrada por aquellos hombres. Y entonces a esa civilización de los celtas y de los íberos, prerromana, después llegan los romanos, invaden, van expandiendo el imperio y llegan aquí a la península ibérica también y a esta zona. Entonces, por ejemplo, aquí donde estamos ahora, está en la vereda de los Lirios, se llama, que va hasta... pasa Se por llama la vereda de los Lirios. la vereda de los Lirios, tiene un nombre muy bonito. Esta pasa por ahí, por la Viña de los Pinos, y llega hasta el pueblo. Pues este camino es muy antiguo, este es de la época también medieval, lo mismo... Se ha hecho hace nada, sino que estaba ya... Esto ha existido casi desde esa época, porque las comunidades comerciaban unas con otras. Aquí había comercio entre las poblaciones que vivían, por ejemplo, aquí, o vivían en la Gironda, o vivían en Montellano, y entre ellos comerciaban. Y sobre todo después, a partir de que van llegando a la península ibérica, los fenicios y los griegos llegan a las costas y van cambiando el oro y la plata que sacaban aquí a lo mejor de la mina de Láitar, le cambiaban esa plata por manufacturas que ellos traían. Entonces había un comercio que cada vez iba siendo más importante. Bueno, pues en la época romana, la civilización romana se asienta aquí y tiene relaciones con la población nativa. Poco a poco, como la cultura romana estaba mucho más desarrollada, mucho más avanzada, la cultura ibérica va subordinándose a esa cultura, que es superior. Entonces la gente va aprendiendo a hablar el latín, va aprendiendo las costumbres romanas, va adoptando la religión y las costumbres romanas, y así está esta zona de la península ibérica, aproximadamente desde la época que estuvo aquí Julio César, en la guerra civil que tuvieron contra Escipión y los hijos de Escipión. Entonces, eso fue más o menos 100 años antes del nacimiento de Jesucristo. Permanece aquí la civilización romana en este cerro que está a nuestra izquierda, hasta que ya el Imperio Romano, después de 5 o 6 siglos, las mismas contradicciones del Imperio Romano para mantener ya un aparato militar tan gigantesco como necesitaba, agobia a la gente con impuestos. Llega un momento en que el imperio, como todos los imperios, tiene fecha de caducidad, y la fecha de caducidad es que ya tiene que emplear más medios en mantenerse que los medios posibles que tenía. Entonces la gente ve con alivio que hay una invasión de pueblos que estaban fuera del Imperio Romano, que estaban más allá de la frontera, que por eso se llamaban bárbaros, los pueblos bárbaros. De Aníbal, ¿no? No, bueno, Aníbal es otra cultura que estaba en el norte de África. Eso eran... También pasaron por España. Estuvieron aquí también, y además también tuvieron guerra aquí en la península ibérica con los romanos por el dominio comercial de esta zona. Las dos potencias en aquella época eran Túnez, Fenicia, los fenicios, y Roma, los romanos. Entonces ellos, igual que ahora, tenían guerra imperialista y tenían guerra entre las dos potencias para ver quién se quedaba con el mercado, quién se quedaba con las tierras. Bueno, pues los romanos están así, se están manteniendo hasta el siglo V. Entonces, desde el siglo II al V, ¿por qué sabemos que eso es así? Porque hay muchos restos arqueológicos, por ejemplo, en el Cerro Cazá, donde estuvo Salpensa, que es una ciudad que fundaron los romanos, al lado de una ciudad que era ya más antigua, que era de la época ibérica. Los romanos comerciaban también con Callet, con la República Callense, pero poco a poco van dominando ello porque era una cultura más avanzada, tecnológicamente y en organización, en sistema jurídico, en el sistema militar, en todo eran más avanzados. Entonces poco a poco se van quedando ellos como dueños de la península ibérica y de esta zona hasta el siglo V. El siglo V ya se van produciendo, el Imperio Romano no se puede sostener, ya no puede tener tanto ejército en la frontera para defenderse, y va habiendo invasiones de los pueblos bárbaros. Bárbaro es extranjero, no es salvaje, como entendemos nosotros ahora, es un bárbaro. Un bárbaro no, es una persona que está fuera de la cultura romana, porque vive en otra zona, más allá de la frontera, ¿no? Entonces llegan aquí a esta parte los visigodos, los godos,
Y los visigodos están aquí, en esta zona, concretamente en esta ladera que está ahí por debajo de nosotros. Ahí hay restos visigodos, ahí arriba en el cerro también hay restos visigodos que ya eran cristianos, practicaban la religión cristiana, porque el cristianismo había estado prohibido, pero ya a partir del siglo I después de Cristo ya se legaliza, o no sé, no me acuerdo exactamente, pero ahora mismo, pero ya se legaliza y se convierte en la religión oficial. Entonces los visigodos practicaban la religión cristiana, que la habían aprendido de los romanos. Fue uno de los primeros, los visigodos fueron uno de los primeros en plantar el cristianismo aquí en nuestro país. Eso es, lo habían implantado los romanos, y ellos lo aprenden de los romanos porque ellos tenían otra religión que era distinta, ¿no? Una religión pagana, una religión más antigua, con otra ceremonia, igual que los celtas, ¿no? Son culturas muy antiguas, pero poco a poco van adoptando el cristianismo. El cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, y ellos, como vivían en contacto con los romanos, absorben muchas cosas del sistema romano. No es tan desarrollada su cultura como la de los romanos, pero asimilan el derecho romano, la legislación que tenían los romanos, muchas cosas de la organización social de los romanos, y entre ellas la religión. Entonces los visigodos están aquí en esta zona aproximadamente 200 años. Y de hecho, cuando se encuentran aquí en estas tierras, que precisamente estamos en medio del yacimiento arqueológico, a los dos lados, cuando se ara, aparecen unos ladrillos que tienen unas grabaciones que son una figura geométrica grabada con mordes, con un cuño, ¿no? Con unos mordes de madera, presionaban sobre el ladrillo cuando estaba todavía el barro fresco, y tienen unas formaciones muy bonitas. ¿Que siguen apareciendo? Siguen apareciendo todavía algunas. Lo que pasa es que el laboreo de la tierra, las gradas de disco y los arados de fondeo los rompen, porque son ladrillos, por ejemplo, aproximadamente el doble que este libro, ¿no? Entonces, doble de todo, en cuadrado, y el doble de grande más o menos, ¿no? Entonces, esos ladrillos tan bonitos, tan bien hechos, eran para las casas señoriales. Estaban puestos en los suelos, algunas veces como zócalos. Sobre todo los ponían mucho en los oratorios que tenían, en los sitios dedicados al culto. Y ahí también representaban figuras crismones, que se llaman, con la alfa y la omega, representando la religión cristiana, ¿no? El Dios, principio y fin del alfabeto, alfa, omega, principio y fin de la humanidad, el origen del mundo y el final del mundo. Entonces aparecen restos aquí en esta zona de esa época, lo mismo que por ahí arriba, en la parte de que vimos antes del cerro, siguen apareciendo todavía hachas de piedra de distintas épocas. Las más toscas son las más antiguas, y después hay otras ya que están de piedra pulimentada, que son las hachitas de dos caras, que esas se han hecho ya con frotación, pulimentándola, frotando la piedra contra otra piedra, ¿no? Entonces, después de la época visigoda, a partir del siglo VIII, ya en el año 711, el imperio visigodo, que controlaba toda la península ibérica, tiene problemas internos. Tiene problemas internos porque hay luchas por la sucesión de la corona entre las personalidades de la nobleza. Esas luchas internas provocan que se formen bandos. Entonces no había un gobierno único, sino que empieza a haber bandos que se pelean entre ellos y se debilitan a la sociedad visigoda, y esa debilidad la aprovechan los pueblos árabes que estaban en el norte de África, que practicaban la religión musulmana, y que además tenían como una de los mandatos de su religión la Guerra Santa. Entonces ellos, por mandato divino de Alá, tenían que conquistar y expandir la religión islámica por todo el mundo. Entonces llegan aquí a la península ibérica y, aprovechando esa debilidad de los visigodos, se alían con algunas familias visigodas y derrotan al rey godo don Rodrigo, que es el que estaba reinando en aquella época, el rey de aquella época. Lo derrotan
porque algunos de sus propios amigos visigodos se pasan al bando contrario. Entonces ahí hay una batalla, Traicionado, ¿no? es traicionado por problemas internos. En concreto lo que había pasado es que decían, la familia que se pasa al bando contrario, que se había aprovechado de una hija de estos personajes de la nobleza, la había deshonrado, no se había casado con ella, la había rechazado, y entonces aquello en aquella época era intolerable. Ese tipo de cosas, esos comportamientos era intolerable. Entonces esa familia se pasó al bando contrario. Lo cierto es que en el año 711 se entera el rey don Rodrigo que había habido una invasión, viene para abajo con sus tropas para defender esta parte de Andalucía, que es por donde habían entrado las tropas musulmanas habían entrado por Cádiz, por Tarifa y esa parte de por ahí. Entonces le presenta batalla en el río Guadalete. El río Guadalete pertenece, una parte de ese río pertenece al término municipal del Coroní. El término del Coroní, como es tan largo, coge parte del río Guadalete. Y a lo que comentaba, que se desarrolla esa batalla, la pierden los godos, y ya entre la división interna y que no tenían ejército, se quedaron sin ejército, se tienen que ir huyendo. Y los musulmanes van ganando el terreno, pero de una forma muy rápida, muy rápida. Van avanzando y llegan hasta Asturias. Y allí en Asturias es donde se refugian los pocos cristianos que quedaban, que no se habían sometido a los árabes. Entonces allí, por eso empezó la reconquista allí, en la parte de Asturias, que es el origen de la reconquista del terreno de Hispania, lo que había sido Hispania, la provincia hispana en la época de los romanos, que practicaba la religión cristiana. Empiezan a recuperarla otra vez los cristianos a partir de Asturias. De la época esa poco a poco van recuperando el terreno que le habían quitado los árabes de una forma tan rápida. Y otra vez vuelve a suceder lo mismo. Los árabes estaban debilitados, que por eso los cristianos van ganando muchas veces las batallas, los enfrentamientos que tenían. Estaban debilitados entre ellos por luchas dinásticas, por a ver quién cogía el poder, a ver quién era el rey, quién era el que dominaba el territorio. Entonces los musulmanes fraccionan el territorio en taifas. Las taifas eran unos reinos pequeñitos, cada vez con menos fuerza, cada vez con menos ejército y con muchas guerras entre ellos. Entonces esa debilidad la aprovechan los cristianos y van reconquistando poco a poco, desde Covadonga, van ocupando otra vez la península ibérica hacia abajo, con ayuda también de los cristianos de otros países europeos, porque los árabes llegaron hasta el sur de Francia, y van empezando la reconquista otra vez hacia abajo, y aprovechando esa debilidad y esas luchas internas de los reinos de Taifa, se van recuperando este territorio hasta que llegan aquí. Llega Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio. Se nombran los dos juntos porque la monarquía, el rey era Fernando III, pero el hijo, lo mismo que los demás miembros de la familia, eran económicamente muy poderosos. Entonces normalmente trabajaban en conjunto, y cuando emprendían una guerra o lo que sea, los señores apoyaban a la monarquía y se apoyaban entre ellos, pues si no era imposible ganarle a los musulmanes. Entonces Fernando III el Santo era un estratega muy bueno y además era un gran diplomático, y consiguió, por muchas razones que ahora no nos vamos a detener en explicar, consigue que le ayudaran en la guerra en la conquista de Andalucía, incluso los musulmanes granadinos, por unos problemas que tenían con los benimerines y con otras tribus del norte de África. Entonces Fernando III entra por Andalucía en 1230 y poco, y en 1248 ya había conquistado toda Andalucía, gracias a la ayuda que le prestan los musulmanes, algunas familias musulmanas que estaban enfrentadas con el reino de Sevilla. Y gracias a esa ayuda y la ayuda que le dan también las familias nobles de judíos,
que había aquí ya en esa época también, ganan la guerra en muy pocos años. Llegan aquí a este terreno del Coroní, esta zona, en 1240 y en 1248 ya estaba conquistado hasta Sevilla capital. El día que se conquistó, se entregó, se rindió por los musulmanes al rey cristiano en el año 1248, el día de San Clemente, que por eso en conmemoración Fernando III y su hijo hicieron el monasterio de San Clemente de las Cuevas, en conmemoración del santo de ese día. Entonces ya tenemos que los cristianos han conquistado todo este territorio. Pero lo mismo que el problema que habían tenido antes los musulmanes, tenían ellos ahora. Aquí viene un ejército, vienen unos miles de hombres, sobre todo hombres. Pero esto necesita poblarse, porque si la tierra se queda vacía, los musulmanes en cualquier momento vuelven otra vez a recuperarla. Aquí era necesario que se fijara la población, que viviera aquí población, para que pudieran defender el territorio que habían conquistado, y además para que el territorio fuera productivo, porque ellos habían conquistado esto para sacar rendimiento económico. Aparte de la cuestión religiosa, ellos lo que interesaba era tener tierra que produjeran madera para hacer barcos, o para hacer construcciones de casas, vigas y eso. Necesitaban de esas para tener grandes piaras de ganado que les dejara a ellos ganancia, que les dejara dinero. Necesitaban tener tierras para poder labrarlas y poder después, con los productos del trigo y de los cereales, las cosas que se sembraban, poder comerciar con ellos. Necesitaban tierra que fuera buena para el olivo, para la viña. Muchas cosas de esas las tenían ya los musulmanes, porque los musulmanes estuvieron aquí desde el año 711 y con ayuda de los cristianos pusieron en producción toda Andalucía y toda España, ¿no? Pero vamos, en concreto el terreno del que estamos hablando. Entonces esto se puso en producción y eran unas tierras ricas. Mucha de la población que era musulmana se quedó a vivir aquí con los cristianos, porque además a los cristianos les interesaba que se quedara, porque no tenían mano de obra para mantener lo que habían conquistado. Entonces, primero firman unos acuerdos muy ventajosos con los musulmanes, muy ventajosos para los musulmanes, pero tenían que estar sometidos a Castilla, ¿no? Tenían que estar sometidos al rey que había ganado la guerra, ¿no? Pero luego después esos pactos con el tiempo no se van cumpliendo, porque en la medida que los conquistadores se van haciendo fuerza, se van haciendo fuertes, ya no se ven la necesidad de necesitar tanto a los musulmanes y ya empiezan a no respetarles la religión, a no respetar los acuerdos que habían adoptado con ellos, y hay rebeliones. Y hubo una sublevación que fue fundamental en esa época, porque Marca obligó a construir toda la línea de castillos que hay en la frontera. Music Media Tracks. 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 Y nos estamos acercando poco a poco al castillo de las Aguzaderas. Ahora sí lo tenemos justo enfrente nuestra. Y aquí pues tenemos este gran muro
de piedra, una piedra como es la piedra arenisca, ¿no? Eso es, piedra arenisca del periodo del Mioceno, me parece que tiene entre 5 y 25 millones de años de antigüedad. Veis que es piedra arenisca, arena, que estaba en los fondos marinos. Eso indica que esta parte estaba sepultada por el mar en aquella época. Y ahí, si se excava un poquito, se ven en cualquier sitio, se puede ver a lo mejor las valvas de las almejas. Estos son valvas de almejas marinas. Aparecen colmillos de peces, aparecen caracoles marinos. Este no, este es moderno, pero vamos, que se encuentran muchos restos, ¿no? Costillas de a lo mejor de peces de aquella época, peces de estos grandes que había, que tenían costilla, colmillo, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues esta cantera viene bien porque vamos a explicar una de las leyendas que hay en el castillo de las Aguzaderas. Resulta de que aquí, a finales del siglo XIX, 1890, 1900, se encontró un tesoro. Se encontró el tesoro justo aquí en ese muro. Esta zona, aquí donde estamos, esto es una cantera. Estas piedras, esta arena, llegaba antes casi hasta la vereda, hasta donde está el asfalto ahora, ¿no? Todo esto estaba todavía de arena. Pero como es una cantera que es buena, se fue excavando y ya está el muro aquí detrás, que además sirve para aparcamiento de los coches y eso. Bueno, pues a finales del siglo XIX me contó a mí una ranchera que vivió muchos años ahí, y los padres y el abuelo, me contó que en la época del abuelo venían aquí los rancheros, venían por la arena para hacer las obras. Como esto no le costaba nada, porque esto estaba en la vereda, entonces podían coger la arena que quisieran y la llevaban para la obra. Pues había arrieros que se dedicaban con las bestias, con los burros o con los mulos, se dedicaban a acarrear cosas de un sitio para otro. Y una de las cosas que acarreaban era arena para las obras. Entonces Tenían que estar picando el muro. tenían que venir, arrancar la piedra, la arena, desboronarla, cargarla y llevársela al que le había encargado el porte. A lo mejor llevaban, tráeme 3 cerones de arena, o 4 o 5, en función de la obra que iban a hacer. Entonces vinieron, contaba que el abuelo lo había contado y el padre, que vinieron los arrieros aquí por la mañana, pero como era verano, querían dar 2 portes antes de que hiciera mucha calor. Y llegaron aquí a la cantera muy temprano, antes de que terminara de amanecer del todo. Entonces estuvieron aquí excavando, sacaron la arena, hicieron un montón, y cuando se va excavando en las canteras estas areniscas, de vez en cuando aparecen terrones de piedra, que no es piedra, es piedra, pero piedra arenisca que se desmorona si se le da un golpe. Entonces ellos encontraron lo que parecía que era un terrón de arena y ya estaban acabando la carga. Pero para coger 2 o 3 palas más le dieron un porrazo con el pico, iban con el pico y la pala, le dieron con el pico, uno escarbaba y el otro cargaba. Le dio un porrazo con el pico y la rompió. Terminaron ya de cargar y se fueron a llevar la arena al rancho donde se la habían encargado. Y iban ligerito para dar otro porte antes de que hiciera ya mucha calor, antes de que le cogiera la hora de la calor. Entonces, cuando ya volvieron, ya era de día completamente, ya a lo mejor eran las 9:30 de la mañana, una cosa así, y vieron que el montón de arena que habían dejado brillaba de una forma un poco rara. Estaba muy brillante, entonces, ¿sabes? Claro, pues eso parece que brilla mucho, ¿no? ¿Eso qué será? Pues esa arena brilla, tiene un color, un brillo especial muy raro, ¿no? Y entonces cuando se acercaron se dieron cuenta de que lo que creían que era un terrón de arena no era un terrón, sino era una vasija de barro, renegría, porque es una vasija muy antigua, que llevaba siglos ahí enterrada, y que dentro lo que tenía no era arena, sino que era polvo de oro, oro en pepitas muy pequeñitas, y eso es lo que hacía que brillara tanto, porque se reflejaba el sol. Entonces cogieron lo que pudieron coger, pero los demás estaba ya muy ligado con la arena y ellos tampoco entendían las técnicas estas que hacen ahora con las bateas, los buscadores de oro, de con agua y filtrando y limpiando. Cogieron lo que pudieron,
pero es verdad que se encontró aquí un tesoro. No es leyenda, es cierto. Bueno, pues después de esa anécdota, nos quedamos allí en la vereda de Lirio, se llama, ¿no? De los Lirios, la vereda de los Lirios. Pues nos quedamos ya con que los cristianos se habían apoderado un poco ya de, incluso de los musulmanes. Y demás, ¿no? De toda esta zona. Entonces, al principio, como estaba en una posición de debilidad, pactaron unas condiciones de rendición bastante respetuosas y favorables para los musulmanes, que se rindieran. Pero después, cuando ya muere Fernando III el Santo, que era más diplomático, le sucede el hijo que era Alfonso X el Sabio. Y Alfonso X el Sabio no tenía las dotes diplomáticas que tenía el padre. No fue capaz de mantener esa alianza que tenía con los musulmanes de Granada y con los musulmanes que se habían establecido en la serranía de Ronda, que eran los benimerines. Entonces, no supo establecer buenas relaciones con ellos, no se respetaron los acuerdos y entonces los musulmanes estaban muy enfadados, estaban indignados por lo que estaba pasando, que cada vez tenían menos fuerza, que no los dejaban practicar su religión con libertad, que los cristianos se metían con ellos, que no los dejaban tener su propio sistema judicial y su propia organización y respeto a su cultura, sino que cada vez los iban relegando más. Entonces, el rey de Granada ya estaba enfrentado abiertamente con los reyes cristianos. Y entonces organizó una sublevación, pero la organizó en secreto, sin que se enteraran los cristianos, desde la costa de Cádiz hasta Castellón. Preparó una sublevación con los emisarios que él iba mandando. Tal día, a tal hora nos vamos a sublevar todos los musulmanes, a ver si podemos recuperar todo el terreno que nos han quitado los cristianos. Y efectivamente, en el año 1264 se sublevan desde aquí, desde Andalucía, hasta Murcia. Se sublevan todos los musulmanes a la vez con el apoyo del reino de Granada y de los benimerines que estaban ahí en la parte de la serranía de Ronda, Málaga y esa parte. Entonces aquella sublevación costó mucho trabajo sofocarla. Tuvo que pedir ayuda el rey de Castilla, los reyes de Castilla tuvieron que pedir ayuda a los reyes de Portugal, a los reyes de Aragón, a los reyes incluso de otros países extranjeros, para poder dominar la sublevación de los musulmanes, pero las vieron muy apuradas, que pensaban, incluso llegaron a sublevarse en Jerez, pasaron a cuchillo a parte de la población y a los militares que estaban allí en la fortaleza y amenazaron con conquistar Sevilla otra vez. Entonces lo pasaron bastante mal y aquello les sirvió para aprender. Ya se dieron cuenta de que no podían tener la frontera como la tenían de una forma tan abierta, sino que tenían que tener un sistema defensivo preparado en forma de anillo concéntrico, de una fortaleza que formaran como anillos defensivos para proteger el núcleo del reino, que era Sevilla capital, que es donde estaban la capital del reino. Entonces, a raíz de eso, fue como poco a poco van construyendo una línea defensiva en la frontera. La frontera, le decían ellos en aquella época, y todavía se ve en muchos libros, no la llamaban frontera, frontera con Granada, no, llamaban banda, morisca, porque aquí era donde vivían los moriscos en contacto con musulmanes cristianos, ¿no? Entonces aquí había una frontera que era la banda morisca, y en el norte del reino de Granada, allí ya en la parte de Extremadura y el norte de Huelva, había otra banda, otra frontera, que era la frontera gallega. Y en las dos hicieron un sistema de fortificaciones, de fuertes, de cuarteles, de castillos. Y ese es el origen de que aquí se hiciera el castillo de las Aguzaderas. Y todos los castillos que sirven para proteger la banda morisca. Hay muchos nombres todavía de pueblos que conservan el calificativo
de la frontera, que le añaden ese calificativo a su nombre. Por ejemplo, Morón. Morón se llama Morón de la frontera. Jerez, Jerez de la frontera. Vejer, Vejer de la frontera. Entonces, Aguilar de la frontera. Entonces, esa frontera llegaba desde el mar, desde el Cantábrico, desde las costas de Cádiz, llegaba y entraba haciendo frontera con el Reino de Granada, entraba hasta Córdoba, y ahí hay 8 o 9 pueblos que tienen el apelativo ese de la frontera detrás, ¿no? Que era una división. Era una frontera, entonces esto ahí establece la frontera con los musulmanes y construyen todo el sistema defensivo a base de fortalezas militares que eran los castillos. En cada uno de estos castillos había una guarnición, un número de soldados dependiendo de la función que tuviera. Por ejemplo, el castillo de la Aguzadera, la función que tenía era ayudar a la defensa que había en las torres vigías, las torres estas de igual que el de Morón, ¿no? Cote, Lopera, el Bollo, el Águila, Aloca, la Torre del Bao. Eso eran fortalezas más pequeñitas, eran torres que a lo mejor tenían una guarnición de 20 hombres, 25 hombres, que se iban turnando de vigilantes, estaban allí de centinela, y cuando veían que había movimiento de tropas de los musulmanes que estaban haciendo incursiones en este territorio cristiano, se daban el aviso unos a otros, con las señales que tenían ellos establecidas, que ya las veremos, se daban el aviso unas torres a otras, y si necesitaban refuerzos las pedían al castillo donde estaba el grueso de la tropa, como era la Aguzadera. La Aguzadera, a lo mejor en época de guerra, de enfrentamiento, a lo mejor había 200, 300 soldados o 500 soldados, y iban a apoyar a donde hacían falta, ¿no? Lo mismo que el castillo de Morón y los demás castillos. La idea era proteger para que nunca pudieran llegar los enemigos hasta Sevilla. Y el castillo de Aguzadera pues era la fortaleza, la mayor fortaleza que había en los alrededores, ¿no? Exactamente, este castillo y el castillo que hay en Morón son los que más importancia tenían en esta zona. También había castillo en Villamartín, en Utrera, en Los Molares, pero vamos, como estamos hablando de esta zona, por eso nos limitamos a que del castillo de la Aguzadera en realidad dependía también las torres vigías que tenían los alrededores, que son las que hemos nombrado antes, ¿no? Cote era más de Morón, pero bueno, como eran todos cristianos, en un momento dado se ayudaban unos a otros, ¿no? En la defensa. Cote, Lopera, que ya está en Villamartín, el Águila, que está en término de Utrera, el Bollo, que está en término de Utrera, y el Bao, que está en el término municipal de Los Molares. Bueno, pues aquí no sé si lo dejamos aquí ya para el próximo programa y nos adentramos ya también lo que es la construcción del castillo, ¿no? Exactamente, ya vamos a cortar y vemos después ya en el siguiente programa quién hace el castillo y por qué se hace, porque hay una creencia que no parece cierta, por lo menos por lo que se sabe actualmente, de que el castillo lo habían construido los musulmanes. Eso no es cierto. El castillo no construyeron los musulmanes, ni había restos de una fortaleza anterior de la época musulmana. Yo incluso me atrevería a decir que si hubo algo, no fue en el castillo, sino que fue en la Torre de la Esclavitud y que tuviera orígenes de la época romana. Pero vamos, eso ya lo dejaremos para el siguiente programa. Igualmente que también dejaremos el por qué se sitúa ahí, ¿no? Y no en otro sitio. Sí, también una explicación muy interesante. Vale, pues hasta el próximo programa y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Venga.